Es tu última oportunidad. Después ya no hay marcha atrás. Buenas mi gente, bienvenidos al podcast donde cuestionamos y razonamos sobre la ciencia y la anatomía humana. Quédate y aprende de la forma más sencilla. Buenas mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de La Matrix. Bueno, gracias por estar aquí, como siempre, gracias por consumir los episodios y gracias obviamente por compartirlos. He recibido buenos comentarios. Creo que es una forma diferente de que puedas aprender porque obviamente aquí echamos chistes, es una sentarme y hablarte desde un punto de vista fisiológico y más allá de la fisioterapia, pero sin ser un tanto pesados. El tema de hoy es, creo que el problema que existe en el mundo y es la medicina cuando se estandariza. Todas las personas, a pesar de que pueden experimentar el dolor desde el mismo punto de vista, es decir, a mí me duele el hombro, puedo conocer a 7.000 personas que pueden tener el mismo dolor de hombro con las mismas características. Más sin embargo, la respuesta de nuestro cuerpo es diferente y la respuesta a través de la medicina es muy diferente. Pero entonces yo he lidiado con un problema desde que estoy estudiando fisioterapia y es cuando vas a una EPS en Colombia, o un seguro social, si estás en Venezuela, o tu sistema de salud en cualquier lado y pides terapia, vas a fisioterapia, es una receta médica prácticamente, una receta de chef le decíamos nosotros. Calor, corriente, frío y ejercicios. Realmente no funciona y no es porque los agentes físicos por sí solos no funcionen. Ojo con eso. Sino que esta combinación de agentes físicos ya está demasiado obsoleto. El cuerpo responde a movimiento, el cuerpo responde a no quedarse quieto. Estos agentes físicos son moduladores del dolor, así que tienen que estar claros en eso. Siente dolor, lo primero que haces es colocar calor, no sé por qué. Tienen que buscar la respuesta más allá de eso. O colocar corriente. ¿Por qué vas a colocar corriente? Y el frío, ¿por qué vas a colocar frío? ¿Cuánto tiempo vas a colocar frío? No es solo colocarlo y ya. ¿Y por qué estos agentes físicos no funcionan? ¿Y por qué no los utilizo en mi consulta? Porque prefiero mandártelos para la casa. Es un agente físico que puedes utilizar en tu casa bajo mis propias indicaciones. Y la fisioterapia la podríamos modular mucho más al movimiento y a tratar el dolor crónico que es lo que realmente funciona. ¿Cuántas personas no han llegado a una consulta de fisioterapia o no han ido a una consulta de fisioterapia y han tenido 60, 30, 20 sesiones y le siguen colocando calor, corriente, frío? Les preguntan, ¿tienes dolor? Y la respuesta es no. ¿Para qué siguen colocando calor, corriente, frío? Si todos estos son moduladores del dolor. Si no hay dolor, no lo utilicen. Ya no va a hacer ningún efecto. Ejemplo, el frío tiene una acción solamente de 24 horas, apenas se produce el traumatismo. Entonces, ¿para qué duras 2-3 semanas colocándote hielo? Si realmente no te va a funcionar, porque tu cuerpo no lo va a asimilar y es un analgésico buenísimo. Y si hablamos del calor, que fisiológicamente lo que produce el calor es una vasodilatación, es decir, hace que tus vasos se aperturen y fluya mucha más sangre, lo están utilizando de forma incorrecta, supuestamente para que se llene de sangre la zona y poderla tratar mejor. Tu cuerpo va a responder igual, coloques o no coloques calor. Ahora, ¿qué hacer de forma inmediata? Cuando hay un traumatismo o cuando hay una inflamación. Cuando hay un traumatismo y cuando hay una inflamación, la acción inmediata, lo más sencillo es colocar frío. El frío puede tener, de hecho, nosotros lo utilizamos como forma evaluativa, por saber si hay una fractura o no. Si hay una fractura, nosotros evaluamos a través del frío de forma inmediata. Y esto lo hacemos cuando trabajamos en equipos de fútbol donde hay una acción muy rápida. Tenemos que tener una respuesta muy rápida. La primera opción de nosotros es colocar frío. Depende de la respuesta del tejido, podemos decir o presumir si es o no una fractura o qué tipo de lesión puede ser. Trucos de la fisioterapia de vieja escuela. Pero entonces, estos tres agentes físicos funcionan. No crean que no. El calor como vasodilatador es un muy fuerte analgésico y muy fuerte acelerador de los procesos fisiológicos. La corriente estimula los nociceptores, que ya hemos hablado de los nociceptores anteriormente. Estimula estos nociceptores y hay una respuesta medular. Si vieron los episodios anteriores, ya he hablado que el dolor puede tener una respuesta medular. Ese espasmo que ustedes ven cuando se colocan los electrodos de corriente no es una contracción muscular. ¿Por qué? Fisiológicamente, para que exista una contracción muscular, tiene que viajar el estímulo a la médula espinal, al asta posterior de la médula espinal, subir a los centros superiores, asimilar la respuesta y asimilar el estímulo y devolverla en forma de respuesta por el asta anterior de la médula espinal para que exista una contracción muscular. Es decir, esto es una contracción muscular. Cuando nosotros colocamos los electrodos, estamos estimulando la contracción muscular, pero desde una respuesta medular, es decir, no válida.
Y esto es una respuesta porque el estímulo llega a la médula y como necesita una respuesta rápida, se devuelve. Llega a la médula y se devuelve y esto da una respuesta de un falso espasmo muscular. Es decir, no puedes fortalecer o pretender fortalecer con los electrodos. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Pero puede funcionar como un buen analgésico. Ahora, ¿cuáles son los puntos de evaluar? Les he dicho en muchísimas ocasiones que muchas veces donde se produce el dolor no es el origen del dolor. Entonces, ¿qué se ha logrado satanizar a través de esto? Tengo dolor de rodilla, me coloco los electrodos en la rodilla. Pero no quiere decir que la rodilla sea lo que te está causando el dolor. Con una evaluación previa puedes identificar si el dolor que te está causando en la rodilla o en el hombro puede venir tanto del cuádriceps como de los músculos de la escápula o los músculos rotadores escapulares. Si identificas eso, colocas los electrodos y puedes inhibir el sistema doloroso o el sistema de la información del dolor a través de esto porque los estás utilizando y te está funcionando. Al igual que la terapia de percusión, que también la he mencionado. Entonces, la terapia de percusión estimula estos mismos receptores y puede hacer que exista un efecto placebo de analgesia. Esto no resuelve, pero capaz puede ayudar a que tengas una mayor libertad de movimiento y para tu cerebro el engranaje de movimiento puede dar una información de que ya está sanando. Y cuando utilizamos frío, es un efecto vasoconstrictor, es decir, se cierra el vaso, restringe el flujo de sangre y esto inmediatamente causa una analgesia. ¿Qué sucede? La literatura dice que el frío tiene diferentes efectos dentro del tiempo. Si utilizamos el frío dentro de 0 y 8 minutos, el frío va a tener un efecto analgésico. Luego de eso, que ya hubo una vasoconstricción, va a existir una vasodilatación por efecto fisiológico y esto ya no va a ser una analgesia, sino que va a ser un efecto de riego sanguíneo producido por el frío, ¿sí? Que es el clásico, me pongo el frío durante 15 minutos y luego veo esa zona enrojecida. Es un efecto que, quieras o no, depende del objetivo que tú quieras. Si solo quieres analgesia o solo quieres antiinflamatorio, el efecto antiinflamatorio puede funcionar. Todos estos efectos tienen una apertura de poros, entonces desde la medicina ancestral se utilizaban hierbas para que el efecto o la molécula sanadora de la hierba se utilizara a través de, ejemplo, el calor. Entonces, el cuento no es satanizar los agentes físicos, sino que un llamado a la fisioterapia de las EPS y de los sistemas de salud, que yo los comprendo. Tienen que trabajar bajo mucho volumen y tienen que atender 5 o 6 pacientes en una hora. Y lo más fácil es colocar un agente físico e irte. Pero comprendan que esto no es indispensable para la fisioterapia. Y comprendan también que hay que aprender a utilizarlo igualmente. Y recuerda, tu cuerpo siempre va a responder mucho mejor al movimiento. Y hay dolores que simplemente los agentes físicos no pueden quitar. Así de sencillo. Pero es lo que nos ha vendido, es lo que nos siguen vendiendo, es lo que sigue estando dentro del mercado y es lo que ustedes siguen comprando en la farmacia. Que en toda nevera de mamá no hace falta una bolsita de gel. Entonces, no siempre va a funcionar. Y los agentes físicos también tienen su efecto y tienen que respetarlos también. Así como para tu recuperación muscular, hoy existe la inmersión en frío, que es un agente físico al fin y al cabo. También existe otro montón. No es solo calor, corriente y frío y un poquito de ejercicio y vaya. O estiramiento. Eso está mandado a recoger, hermano. Chao, bórralo. Gracias, de verdad. Gracias por suscribirte. Bueno, si no te has suscrito, suscríbete, sigan suscribiéndose. Estamos grabando muchísimo contenido para ustedes. Recuerda suscribirte y en Spotify 5 estrellas y seguirme. No olvides seguirme, que esa comunidad sigue creciendo. Recuerden que en algún punto tuve que perder todas esas reproducciones para poder mejorar el producto y que ustedes en Spotify, a la gente de Spotify que me escucha, puedan verme además a través de video y con un audio de muy buena calidad. Y en YouTube, bueno, y estamos creciendo esa comunidad y bueno, muchísimas gracias. Recuérdalo. Suscríbete.